Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hablábamos antes de ir a las informaciones de último minuto, lo que está ocurriendo con Daniel Jadwe, con el Partido Comunista, su relación con el gobierno, los problemas que hay en estos instantes, pero todo esto además tiene plazos, porque la presión en estos momentos para los dos conglomerados, gobierno y oposición, es formar las listas de candidatos a los municipios y a concejales. Recordemos que va a haber primarias y quedan 2 días para inscribir las candidaturas para las primarias. Y por lo tanto hay que resolver primero en qué comunas va a haber primarias y en segundo lugar quiénes van a participar en ellas. Todo esto es una negociación grande, intensa, y por lo tanto esto no fue un fin de semana de asueto, de tranquilidad para los partidos políticos, sino que de mucho trabajo. Todo esto en medio de las tensiones que ha generado el anuncio de formalización de Daniel Jadwe. De todas formas, voces del socialismo democrático llamaron a no realizar defensas corporativas luego de que bastantes personeros, tanto del Partido Comunista como de otros partidos del oficialismo, defendieran al alcalde de Recoleta, quien todavía no es formalizado, pero ya tiene su fecha de formalización. Estamos en contacto con Daniela Ruiz-Tagle, quien ha reporteado el tema y tiene más detalles. Hola Daniela, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Se continúa este debate, intercambio de declaraciones cruzadas entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y también autoridades de gobierno a puertas de la formalización que va a enfrentar el alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, en el marco del caso Farmacias Populares. El alcalde realizó la semana pasada acusaciones contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, también contra el Frente Amplio, insinuando la posibilidad de una especie de complot en su contra por parte de sectores aliados dentro del oficialismo. Incluso habló de que algunos querían inhabilitarlo políticamente. Todo esto de cara a las próximas elecciones, a las elecciones incluso presidenciales, decía el ex precandidato presidencial. Luego el jefe comunal de Recoleta emplazó directamente a la ministra del Interior, Carolina Toá. Dijo que ella tenía que ser más cautelosa en relación a sus afirmaciones en respuesta al llamado de la autoridad gubernamental a que Jadwe mostrara mayor humildad y autocrítica por su gestión, y hablando también sobre el denominado criterio Toá. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó tensiones dentro de la coalición de gobierno a raíz de esta arremetida del alcalde de Recoleta. No debieran, yo no he sentido eso. Yo he estado en La Moneda, en las reuniones que se convocan, he estado regularmente casi todos los días con todos los partidos políticos. Sería una mentira yo dijera que algún partido me presentó No, creo que todo el mundo distingue entre lo que es la posición del partido, que la represento yo, y lo que es, un protagonismo de liderazgo que tienen figuras. Pero lo cierto es que dentro del oficialismo, en la interna, sí coinciden en que sí se han generado tensiones, al menos hacia el gobierno, considerando que, por ejemplo, ahora cada vez que habla algún ministro del Partido Comunista es consultado respecto al tema de Daniel Jadwe. Lo cierto es que es una visión que no comparten, al menos públicamente, desde Revolución Democrática. El día de ayer habló el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela. Él afirmó que los dardos de Jadwe no afectan los ánimos dentro del oficialismo. No, para nada. O sea, el alcalde partía por una limitación legal, no puede ir a una reelección, así que no es parte de este proceso, y al menos lo que se ha visto en la mesa, la relación con el Partido Comunista, esto no ha sido tema. ¿No ha tensionado los palos, por así decirlo? Para nada, cero. Cero, dice el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, quien en todo caso la semana pasada llamaba a Daniel Jadwe a no conspirar. Esto después de las declaraciones que entregó en su programa Sin Maquillaje y que tanta polémica generaron. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, señaló que la polémica en torno al alcalde Daniel Jadwe es un problema menor en el sector y que los esfuerzos están en lograr acuerdos en el pacto municipal.
El problema que tenemos acá no es del alcalde Jadwe, tenemos un problema mayor que es cómo conciliamos los intereses de tantos partidos, con tantos candidatos, y para tener una salida con primaria. Idea de la que distó de lo que manifestó la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, el diputado del PPD, Raúl Soto. Él instó a no realizar defensas corporativas y agregó que los hechos de corrupción se tienen que condenar sin importar los colores políticos. Desde la perspectiva judicial, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero también es cierto que desde la perspectiva política los hechos de corrupción son inaceptables y que por lo tanto hay que condenarlos categórica y firmemente, independiente del color político de donde provengan. Apoyar la justicia es lo que ahora corresponde y no hacer defensas corporativas. Bueno, recordemos que Daniel Jadwe va a ser formalizado el 29 de mayo por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Entonces, en el marco del caso Farmacias Populares, se prevé que en horas de esta mañana, concejales de oposición de la comuna de Recoleta presenten una querella contra el alcalde Daniel Jadwe en el marco entonces de estas investigaciones y también vamos a ver cómo impacta, ¿no es cierto?, si es que esta semana sigue generando coletazos la actitud del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Todo esto en el marco, ¿no es cierto?, de las declaraciones que él ha entregado. No son las únicas declaraciones, María José Tomás, que ha entregado el Partido Comunista. Si bien se ha señalado que es el presidente Lautaro Carmona el que representa a la colectividad, hay distintas voces de militantes que se han manifestado distantes del conglomerado, del gobierno. Por ejemplo, el día de ayer, el ex convencional, el ex diputado Hugo Gutiérrez, en conversación con Radio Agricultura, decía, de partida acá el alcalde Daniel Jadwe fue electo por votación popular y por ende él no compartía, ¿no es cierto?, lo que tiene relación con el tema de la renuncia a su cargo. Y por otro lado, señalaba que él no se sentía cómodo en el conglomerado. Decía que a él le gustaría que el Partido Comunista se saliera del gobierno, como ha ocurrido en otras oportunidades, pero él acataba, ¿no es cierto?, lo que hace el Partido Comunista. Ojo ahí, porque se están observando distintas declaraciones que muestran la incomodidad de algunos sectores del Partido Comunista siendo parte de este gobierno. María José Tomás. Mira, es interesante lo que está pasando entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ellos son a prueba de dignidad. Teóricamente tienen muchísimas relaciones o coincidencias ideológicas. Es la izquierda más radicalizada, ¿no es cierto? Pero también recordemos que compitieron en primarias. Daniel Jadwe contra Gabriel Boric. Gabriel Boric juntó las firmas a última hora. Hay que recordar todo eso para ser candidato presidencial. Estuvo a punto, a un tris de no ser candidato presidencial. Y Daniel Jadwe era el candidato en ese momento, perdió sorpresivamente. Recordemos que en un principio Daniel Jadwe tenía una ventaja importante sobre Gabriel Boric, y algunos dicen que estas reacciones de Jadwe no son solamente una reacción por la situación procesal que está viviendo, la próxima formalización procesal penal, sino que también una pasada de cuenta. O sea, siempre ha estado descontento con este gobierno, siempre ha dicho que el gobierno no ha cumplido con el programa, y lo ha hecho notar, que es un gobierno que se ha ido yendo hacia el centro, lo ha hecho notar, y que por lo tanto también estas reacciones que son viscerales para algunos de Daniel Jadwe se refieren a todo esto. Pero también tiene que haber, o hay una disputa acerca de quién tiene el dominio de esa izquierda, el patrimonio, o quién guarda en su patrimonio esa izquierda. Y por lo tanto también aquí hay una disputa política importante. Yo no sé si eso se vive al interior del Palacio de la Moneda o no, Daniela. Se nota que en el Partido Comunista, al menos dentro del Palacio de la Moneda, no representa a la colectividad que encabeza Lautaro Carmona. Esto considerando que Camila Vallejo, por ejemplo, y otros nombres relevantes en materia de liderazgo del Partido Comunista no son cercanos a Daniel Jadwe. De hecho, la última vez que se saludaron o que hablaron, ¿no es cierto?, Camila Vallejo con Daniel Jadwe fue en el funeral del difunto Guillermo Tellier, ¿no es cierto? Se nota que no hay una cercanía entre estas dos figuras, y eso se hace notar también en el Palacio de la Moneda a la hora de responder, ¿no es cierto?, cuando son consultados sobre el tema. La ministra Vallejo
no salía a respaldar, ¿no es cierto?, al Consejo de Defensa del Estado cuando Daniel Jadwe arremetió en contra de este. Tuvo que ser Luis Cordero el que dice acá el Consejo de Defensa del Estado es un órgano autónomo, etcétera. Es una serie de temas que se van enredando en el oficialismo y que finalmente impacta en el Palacio de Gobierno. Ojo que Camila Vallejo fue vocera también, una vocería política de la campaña presidencial de Daniel Jadwe. Ella estaba por esa campaña en un inicio, representa esta vocería política para instalar este programa de Jadwe que finalmente pierden las primarias. Aseguró en su momento que era el mejor representante para la ciudadanía de las ideas políticas del Partido Comunista. Por ende, hoy se ven estas tensiones porque Jadwe ha intentado desmarcarse constantemente en los 2 años de gobierno de distintas políticas, ya sea estado de excepción, ya sea lo que él ha dicho que se ha abandonado, entre comillas, esta idea de las reformas sociales, el mismo discurso del presidente Boric en el funeral del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, constantemente se va desmarcando y yo creo que eso puede generar tensiones. ¿En qué pie queda el Partido Comunista en el Comité Político Ampliado, Daniela, con todo esto? Porque las tensiones van a seguir y como que se reafirman toda la semana. Sí, lo que pasa es que desde el Partido Comunista lo que han señalado es que finalmente el que representa acá a la colectividad es su timonel, ¿no es cierto?, que es Lautaro Carmona, que si bien ha salido a respaldar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, a señalar que ellos creen que es inocente, de todas formas lo que están tratando de hacer es separar las aguas y señalar, bueno, son declaraciones de él, pero de todas formas hay otras cosas que tenemos que abordar, dicen ellos, en el oficialismo y que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, el tema de las municipales. Es un tema que están tratando de que no afecte tanto. De hecho, se puede observar y se puede escuchar en las voces de algunos presidentes de partidos oficialistas que están tratando de evadir un poco este tema, al menos públicamente, principalmente desde el Frente Amplio. De hecho, ellos dicen: acá nosotros no nos entendemos con Daniel Jadwe, nos entendemos con Lautaro Carmona. Ahora, vamos a ver hasta qué punto Lautaro Carmona va a defender a Daniel Jadwe y si es que esta semana Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, va a nuevamente aparecer públicamente. Lo decimos por las polémicas que generan sus declaraciones usualmente. Ya, esperemos. En todo caso, Camila Vallejo no es cercana a Daniel Jadwe, hay que decirlo, y que por lo tanto sus declaraciones fueron débiles desde el punto de vista de no defender al Consejo de Defensa del Estado cerradamente, pero está en una posición difícil. Es vocera de gobierno, es militante comunista, no puede ir contra Daniel Jadwe absolutamente, todo totalmente. Dijo, en sede judicial se verá. Está en una posición difícil también ella y por lo tanto no es difícil que salga airosa de un intríngulis como este, así que habrá que esperar. Estamos atentos porque las negociaciones quedan 2 días para que se determinen las candidaturas donde va a haber primarias y por lo tanto en el Palacio de la Moneda están mirando atentamente cómo están solucionando los partidos estas negociaciones. Estamos atentos, líneas abiertas contigo durante el día. Líneas abiertas. Buenos días. Buenos días. Oye, la situación judicial de Recoleta, de Daniel Jadwe, del alcalde, es al parecer una pregunta obligada, ¿no?, en los militantes del Partido Comunista, luego de que se informara de esta formalización que va a ocurrir a las 9 de la mañana del 29 de mayo en el Centro de Justicia por el caso denominado Farmacias Populares. Durante la jornada de ayer, tanto el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, como el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fueron consultados sobre los efectos que tiene para el partido esta acusación contra Jadwe y la manera en la que fue abordada por el mismo jefe comunal. Carmona, en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo, que es una radio que es del Partido Comunista, insistió en que se respete la presunción de inocencia de Jadwe y que lo importante ahora es plantear una defensa sólida para demostrarlo. Además, expuso que el deber del partido es apoyar al edil y destacar el legado que ha tenido su gestión en Recoleta, porque lo que quiere es desautorizar y desacreditar para que nunca más un dueño de una cadena de farmacias sufra el pobrecito porque le van a quitar un pedazo de terreno para poner una farmacia popular al lado. Y lo mismo pasa con las librerías, las ópticas, etcétera. Eso es lo que se debe defender hoy.
A algunos les molesta mucho que se reivindique del punto de vista valórico el compromiso con el servicio público, dijo Carmona. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue consultado en el programa Estado Nacional de TVN sobre el tema y en línea con los dichos de Carmona pidió que hay apreciaciones que se plantean y que no comparto. Y el día de hoy estoy convencido de que el alcalde tiene derecho a la presunción de inocencia porque cuando uno lee diversos artículos parece que estuviera condenado. Y quien también ha expresado su opinión frente al caso fue el ex convencional Hugo Gutiérrez, quien manifestó a Radio Agricultura que le gustaría que el Partido Comunista tomara distancia con el gobierno. Así de simple. O sea, que se empezaran a alejar. Pero acá hay un problema, porque hace unas semanas hablábamos del criterio TOA, de que todo funcionario de gobierno tenía que ser formalizado. Y en el marco de esta misma formalización del alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, el ministro Cordero, ministro de Justicia, no descartó que este criterio pueda ser extrapolado a los alcaldes. Claro, ¿qué dijo el ministro de Justicia? Dijo este criterio de que persona formalizada tiene que ser suspendida o se va del cargo, suspendida en su militancia, se va del cargo, etcétera. El criterio TOA es para el gobierno, dijo. O sea, la designación presidencial en posiciones directivas, para ello es aplicable. Lo dijo Cordero ayer y concordó en que ese principio bien podría ser extrapolable a alcaldes en el sentido que esa situación judicial podría afectar su gestión. En el programa Mesa Central de Canal 13, Cordero explicó que el criterio TOA se funda en el problema de gestión que una formalización podría representar para una autoridad. Y al ser consultado si esa situación era extrapolable al alcalde Daniel Jadue, el ministro contestó o a cualquier alcalde, a él o a cualquiera, dijo. Es correcto lo que usted afirma, pero el Ejecutivo también ha sido muy claro, incluso antes de que se conociera esta última formalización, de que el gobierno se está refiriendo a los funcionarios directivos de la Administración Central nombrados por el presidente. Agregó Cordero a la pregunta, esto en relación también a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Eso, en cuanto a lo que dijo Cordero, está claro. O sea, es para algunos, habrá que ver. Mira, ¿por qué habla así Cordero? Porque resulta que se ha discutido mucho en los últimos días si una formalización, que es una decisión del Ministerio Público, de un fiscal, constituye para una persona el término de una carrera política, por ejemplo, o que tenga que abandonar un cargo, o que tenga que suspenderse su militancia. ¿Por qué? Porque técnicamente una formalización es el aviso formal a una persona que está siendo investigada. Eso es, no es una acusación. La formalización no es una acusación. De hecho, hay personas que han sido formalizadas y nunca llegan a juicio. Y por lo tanto, habrá que se dijo o se criticó muchísimo en los últimos días a Carolina Toá, que prácticamente al tener que renunciar al cargo a alguien, eso significa una especie de condena pública, una especie de deshonor que finalmente después es muy difícil de recuperar. Otros han dicho que para que haya una formalización tiene que haber indicios, que lo que es indicio no es una prueba, no es una presunción, es un indicio, es algo mucho menor que una presunción. Por indicios no se puede condenar a alguien, por presunciones, varias presunciones, sí se puede condenar a alguien. Entonces, con los indicios se puede formalizar. La pregunta es, ¿basta con los indicios para que alguien tenga que abandonar un cargo o no? Entonces, ¿qué ha hecho Cordero? Dándose cuenta, el ministro de Justicia dándose cuenta de esta dificultad que hay para defender esta posición, ahora dice, pero no, lo que pasa es que tiene que preocuparse de su defensa, entonces no va a estar tan concentrado en su trabajo. Sale por el lado, ¿no? Eso es lo que está haciendo Cordero, tratando de salvar la situación frente a esta discusión que ha ocurrido en los últimos días en círculos académicos, entre abogados, entre exmagistrados que están todos hablando de todo esto. De hecho, Ángel Valencia, hay una declaración que hizo Ángel Valencia. ¿Y qué dijo Ángel Valencia? Es necesario aclarar que la formalización no es un juicio ni una condena. Implica que existen, lo que yo les decía, indicios serios. Las acciones de la Fiscalía operan bajo un claro mandato constitucional que se le otorga la facultad de investigar y proteger a las víctimas con una autonomía que garantice imparcialidad e integridad. Estos dichos, sí. Sí, digo, ¿por qué dijo esto Valencia? Porque se estaba acusando a la Fiscalía de que se estaba usando la formalización en forma arbitraria y que por lo tanto estaba en manos de un fiscal liquidar la carrera de alguien solo por meros indicios. Y él dice, no.
Esto es un aviso y hay autonomía y hay imparcialidad para aplicar justamente o para realizar. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.